Entonces lo van a encontrar aquí en el chat. Entonces, bueno, buenas noches a todos los invitados que están acá. Voy a empezar presentándolos. Como les dije, primero empiezo por John Howard, que es el vicepresidente y country manager de SoftServe. John ha estado en la industria del software desde el año 2002, comenzó su carrera como ingeniero en informática y luego ocupó puestos que incluyen gerente de proyecto técnico, líder de proyecto Agile técnico y gerente de personas. Para John es súper importante ser un buen comunicador y tener una verdadera pasión por lo que se hace. Considera que son sus claves para el éxito. John, mil gracias por estar acá con nosotros. También está Dani Latorre. Dani es docente de la Universidad Antonio Nariño, tiene más de 15 años de experiencia en el sector educativo, es doctorando en educación con énfasis en investigación. También cuenta con una maestría en educación con énfasis en gestión educativa y una especialización en gerencia y proyección social de la educación. Francisco Buitrago, que es otro de nuestros invitados, es docente también de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Francisco es comunicador, periodista, investigador con más de 8 años de experiencia en el mundo académico como profesor universitario, conferencista y líder investigador. Es integrante de Harvard Business Publishing Education, comunidad internacional que analiza e innova respecto a las metodologías de educación superior en todo el mundo. También con nosotros está Hernán Olano, quien es el rector de la institución universitaria Colegios de Colombia, UNICOC. Él es abogado e investigador con casi 30 años de experiencia docente y se ha desempeñado en diferentes cargos directivos y en diferentes instituciones universitarias. Entre sus logros académicos cuenta con 7 especializaciones, 2 maestrías, un doctorado en Derecho Canónico y 2 estancias postdoctorales, además de 30 diplomados, 170 cursos de perfeccionamiento académico en Colombia, 147 en el exterior y más de 100 membresías y 150 premios y reconocimientos. Hernán, mis respetos, todas mis preguntas, mejor dicho, mis respetos con todo lo que has estudiado. Y por último estamos con Juan Ignacio Vélez, quien es el Chief Ecosystem Officer de Academy 50. Es un apasionado y emocionado por desarrollar modelos de negocios de alto impacto. Ha trabajado con múltiples marcas, empresas y startups a lo largo de la TAM, evaluando y desarrollando modelos de negocio tecnológico que afrontan los desafíos de la Agenda 2030 de la ONU. Como ven, tenemos unos invitados súper variados. Yo creo que esto nos va a dar un montón de tema para poder hablar de lo que venimos a hablar el día de hoy, que son tendencias globales en educación, cómo países líderes en educación visionan el futuro escolar y qué lecciones debemos aprender y aplicar para Colombia. Entonces, muchas gracias a todos por estar acá. Espero haberles hecho justicia porque la verdad es que nos parece maravilloso tenerlos acá. A que ustedes hayan aceptado esta invitación para nosotros es un honor en Campuski. Entonces, pues nada. A mí me gustaría empezar este conversatorio, por decirlo de una forma, poniéndonos a todos un poco en contexto de cómo se crea este ranking de educación a nivel global, ¿cierto? O sea, ¿por qué como países estamos rankeados? Sí, y esto es pues las pruebas PISA que hizo la OCDE en el año 2000. Y el objetivo de la OCDE en ese momento era poder identificar diferentes características de los sistemas educativos con mejor rendimiento a nivel global, ¿cierto? Entonces, ¿y esto para qué? Pues claramente para que todos los gobiernos se dieran cuenta cuáles eran las mejores prácticas y pudieran traerlas también a sus países. Sí, uno de los factores súper claves que ha tenido factores de éxito clave que ha tenido estas pruebas PISA es que no evalúa los contenidos específicos de cada país, o sea, porque cada país pues tiene unos diferentes modelos educativos, sino que realmente se centra en evaluar conocimientos, habilidades, destrezas que son aprendidas por cada uno de los estudiantes en diferentes situaciones y que eh, tienen que ser utilizadas por estos estudiantes en su vida, ¿cierto? Entonces, a mí me gustaría empezar poniéndoles el ejemplo de Singapur, que siempre queda de líder en estas pruebas,
Es un país que se dio cuenta desde el momento de su independencia en 1965 que ellos no tenían recursos naturales para poder, bueno, diferentes recursos para poder hacer crecer su economía y se enfocaron en hacer crecer su capital humano. ¿Cómo lo hicieron? A través de la educación. Y en eso se han enfocado y en eso se han esforzado un montón y han logrado ser líderes por encima y llevándose muy de lejos al resto de países, ¿cierto? ¿Cuáles han sido las claves de esto? Las claves de esto es que ellos se enfocaron mucho en los profesores, sí, se enfocaron en en enseñarle a los profesores, en tener los mejores, o sea, las personas que más son excelentes en su labor, los vuelven después profesores. De este modelo nace una tendencia educativa que es el método Singapur de matemáticas, que es algo que está siendo muy utilizado y yo estoy segura que ustedes lo han escuchado. Sí, entonces, ¿de qué trata el método Singapur de matemáticas? Esto busca enfocarse en un concepto CPA que es concreto, pictórico y abstracto, ¿cierto? Entonces acá la idea es que la gente no tiene que aprender de memoria, sino que tienes que aprender haciendo, ¿sí? Y metes ejemplos de la vida común, los vuelves matemáticos. Entonces, no sé, si yo saqué 3 juguetes, ¿cuántos juguetes quedan por fuera? ¿Cierto? Entonces tú empiezas a aplicar a tu vida diaria las matemáticas y se te vuelve algo común. Y esto es algo que se está volviendo tendencia de hecho, desde el 2002 en Barranquilla lo implementaron en las instituciones del gobierno también oficiales. Y con esto, con esta primera como idea, quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuáles creen que son las tendencias globales de educación actualmente como más en vilo? ¿Sí? Si les parece bien, empezamos por John. Aló. Hola, ¿cómo estás, Sara? Muchísimas gracias. Creo que es súper importante, ahí voy de la mano contigo. Yo creo que todo va haciéndose dependiendo de las tendencias y a la normativa de que estamos viviendo en este momento. Definitivamente después de la pandemia nos despertamos en un mundo virtual, digamos, donde realmente toda la tendencia digital, digamos, como ese tipo de eventos, y utilizar una computadora y utilizar todos los dispositivos móviles son parte de esa tendencia en la parte de educación. Digamos, ahorita lo que está pasando, eh, clases virtuales, clases no virtuales, y también en la parte importante de todo lo que tiene que ver relacionado con la tecnología y desarrollar las habilidades técnicas de los niños adolescentes antes de que lleguen a la universidad, tanto habilidades soft, blandas, o habilidades técnicas como tal, para poder desarrollar la inteligencia y el pensamiento crítico, así como también la creatividad y y el, em, y el pensamiento, digamos, creativo para poder realizar soluciones que nos permitan, digamos, como avanzar en este mundo basado en tecnología. Ok, genial. Hernán, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles crees que son estas tendencias que tú que lo ves también desde un entorno universitario? Sí, pues dentro de estas tendencias en educación, yo creo que podría ser como un decálogo que estaría enfocado en primer lugar hacia la realidad virtual, también dentro de las nuevas tecnologías. En segundo lugar, aunque se habla de mirar al futuro con la educación STEM, pues también es mirar al pasado. Ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas, tienen que ver mucho con el trivium y el quadrivium cuando empezó el sistema del Studium Generalis, del estudio general y de la universitas. En tercer lugar, dentro de ese decálogo estaría el formato híbrido que realmente llega también para quedarse. Muchas de las instituciones
Tienen unos planes de digitalización, eventualmente a 2025, pero en el 2020 muchas en 3 días, en una semana, tuvieron que convertirse a ese sistema híbrido que fue la primera denominación que le dio en Colombia el Ministerio de Educación. En cuarto lugar, dentro del decálogo estarían dentro de las tendencias las aulas colaborativas, en las cuales pues ya también el hogar se vuelve una parte de ese proceso de formación, al igual que el colegio o la universidad. La quinta parte de ese decálogo para mí sería también tener las clases espejo con otras instituciones, que ha sido muy exitoso y ha favorecido, entre otras, la movilidad digital. Hay muchachos de diferentes municipios que de pronto se soñaban en un futuro ir a hacer algún curso en el exterior y ya tienen 10, 15, 20 certificados en estos 2 años de universidades del extranjero con las cuales han tenido la oportunidad de desarrollar clases o eventos. El sexto punto dentro de ese decálogo de las tendencias actuales para mí sería la construcción del aprendizaje desde las habilidades del alumno, el desarrollo de todas esas competencias que tiene. En séptimo lugar, algo que no podemos dejar de lado, que es también la relación entre la familia y la escuela, en la cual pues los padres antes se encargaban como de consignar en el colegio a los niños para la formación, pero hoy en día los niños están consignados en su propia casa para que los padres también sean facilitadores del aprendizaje. En octavo lugar, el uso de la tecnología y de las plataformas digitales a través de diferentes licencias y metodologías como las que se han venido imponiendo en este tiempo. En noveno lugar, dentro del decálogo, yo hablaría de unos nuevos paradigmas también de la relación entre el alumno y el docente. Y en décimo lugar, un currículo flexible e internacionalizado. Ok, maravilloso. Juan Ignacio, me encantaría tener tu opinión porque tú también lo ves desde otra perspectiva. ¿Qué es lo que hace realmente ahorita Academy 50? Me gustaría conocer también tu opinión sobre este tema. Sí, pues digamos que la experiencia que he tenido en los últimos años me han demostrado que la tecnología es un gran habilitador de muchas cosas, pero es como cuando estamos viendo el iceberg, ¿no? Vemos la punta del iceberg, pero no estamos viendo lo que está debajo de las aguas y yo siento que hoy en día hay una conversación en donde hemos usado la tecnología para invadir un afán de generar soluciones a toda prisa por la pandemia, ¿no? Eso es una tendencia que se dio obviamente por un temor de los negocios, de las empresas y de las instituciones y todas las entidades de ponerse al día con las problemáticas que habían frente a cómo realmente pongo mis productos y mis servicios a disposición de las personas que ahora ya no pueden asistir a los puntos físicos, ¿no? Entonces, creo que ante esa problemática ha surgido como un problema que es que estamos dejando de lado una problemática aún mayor y es algo que denominó las Naciones Unidas como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Y esas son 17 problemáticas generales que apuntan directamente a cómo nosotros vamos a evitar que, o cómo vamos a resolver problemas que van a permitir que nosotros como humanidad sigamos habitando el mundo para el año 2050, ¿sí? En ese sentido, creo que para poder entender realmente cuáles son los retos o las tendencias a futuro más importantes en materia de educación en Latinoamérica, creo que lo primero que debemos ver son cuáles son esas problemáticas más apremiantes a futuro y cómo las podemos resolver. Una de las cosas que yo siento que hace falta mucho hablar dentro del organismo de la educación es el tema del liderazgo. Se ha hablado mucho a nivel de los coaching y de los entrenamientos de las consultorías, pero poco se habla del tema de liderazgo en los colegios y en las universidades. Lo digo a experiencia propia, desde mi propio foco, desde mi propia experiencia que he tenido como docente y también como estudiante que he sido durante ese tiempo. Y creo que hay algo apremiante en este sentido y es cómo podemos hacer que la tecnología sea un habilitador para que podamos desarrollar esas habilidades y convertir realmente
el liderazgo en temas de los objetivos de desarrollo sostenible como una tendencia, más allá de las tendencias que pueden haber en tecnología frente a las problemáticas que hoy nos estamos enfrentando. Hay algo que me llama mucho, sí, mucho la atención de lo que han dicho ustedes y es el tema pandemia y pospandemia, que yo creo que si teníamos un plan de cómo debía ser la educación, realmente todo cambió, o sea, todo cambió, todo se aceleró. Y yo creo que me gustaría conocer como esa perspectiva de cuál ha sido el cambio real dentro del aula desde el momento en que inició la pandemia y ahora que, bueno, que estamos ya casi saliendo, más o menos, y me gustaría tener la perspectiva tuya, Dani. Tú como profesor, ¿cómo viviste? ¿Cuáles han sido esos aprendizajes? Eso que te tocó aprender de un día a la noche, un día al otro, aprender cómo cambiar tu clase a volverla 100% virtual. ¿Cómo fue esto? Y bueno, muy buenas noches para todas y todos. Pues básicamente es tener en cuenta cuál es la población con la que estoy trabajando. Digamos que yo trabajo actualmente tanto con la parte universitaria, ¿sí? Pues he trabajado con la parte universitaria hace como 15 años aproximadamente y también con la educación secundaria. Entonces, he tenido como la experiencia en esos dos ámbitos y hay que tener muy en cuenta los grupos etarios, los grupos poblacionales, porque todos trabajan y todos aprenden desde diferentes enfoques, ¿verdad? Creo que uno de los retos más grandes con el tema de la pandemia fue pasar los elementos de una clase presencial, ¿sí?, a trabajar una clase virtual. Teníamos las herramientas desde hace bastante tiempo, porque las herramientas ya estaban, ¿sí? Teníamos la tecnología, sin embargo, la pregunta era, ¿la estábamos utilizando de la manera adecuada o de la manera óptima? Entonces allí es donde entra la pandemia y genera un antes y un después. Para mí, dentro de todas las cosas negativas que he tenido la pandemia, para mí desde mi perspectiva educativa ha tenido muchísimos aspectos positivos. Y es porque empezamos a mirar esas particularidades en los procesos de aprendizaje, y es algo que quería complementar al decálogo del doctor Hernán, pues porque también soy de la línea de los decálogos, y es ese aprendizaje más enfocado en el estudiante, y cuando nos enfocamos en el estudiante, vamos a mirar el estilo de aprendizaje de ese estudiante. Por muchos años, y me baso en una teoría de un autor que se llama Salman Khan, que de pronto lo han escuchado por el Flip Classroom o el aprendizaje invertido, hablaba de algo, y es que por muchos años, por muchas décadas, los docentes nos hemos dedicado o nos hemos enfocado en el enseñar. ¿Cómo enseñar? Como si tuviéramos una regla, ¿sí? ¿Cierto? Un paso a paso, ¿sí? Sin embargo, ¿hasta qué punto nos hemos enfocado en cómo aprender? Y es algo que yo siempre le digo a mis estudiantes en formación, docentes, que creo que algunos están acá, y también a los adolescentes y a los niños con los que he trabajado, y es ¿cómo aprendes tú? ¿Sí? Y a partir de la pandemia empecé a generar esa reflexión constantemente. ¿Cómo aprendes? ¿Cuál es tu estilo de aprendizaje? Ustedes obviamente lo hemos escuchado muy en vilo, el tema de los estilos de aprendizaje, que es como esa evolución de Gartner, ¿sí?, y las inteligencias múltiples. Entonces, hoy en día hablamos de estilos de aprendizaje, y es algo muy interesante colocar al estudiante en ese proceso reflexivo constante, cómo estás aprendiendo. Y de allí se deriva todo lo que estamos hablando hoy de aprendizaje adaptativo, de esos entornos personales de aprendizaje, ese aprendizaje autorregulado. Y creo que es una de las cosas que hemos ganado, en enfocarnos en la autonomía, en el proceso autónomo del estudiante. No el docente como el papel preponderante o el papel más importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino el estudiante. Partamos que el docente y las herramientas tecnológicas van a adaptarse y vamos a ejercer un rol de mediador, ¿sí? ¿Para qué? Para que el estudiante realmente sea el protagonista de ese escenario, ¿sí? Y eso lo hacemos a través de ¿qué? De enseñarle al estudiante constantemente cómo aprendes, porque la tecnología está, ¿sí? Tal vez no necesitas una regla específica o una pócima secreta para aprender algo.
¿no? Tienes videos en YouTube, tienes plataformas, como nombraba Salman Khan, tiene el Khan Academy, pues, creo que lo hemos escuchado todos, ¿sí? Y tenemos allí todas las herramientas, pero ahora el punto es cómo usarlas. ¿Las estamos utilizando de la manera correcta? Y allí es donde tal vez saqué bastante provecho de mis clases y empezamos a trabajar con los estudiantes en hagamos entornos personales de aprendizaje, gestionemos tu proceso de aprendizaje, ¿sí? ¿Y qué es gestionar el proceso de aprendizaje? Todos aprendemos de una manera diferente. Los que estamos reunidos acá en esta sala, ¿cierto? En este conversatorio, todos tenemos unas características diferentes. Y la pregunta es, ¿cómo estás aprendiendo? ¿Qué quieres aprender y cómo lo quieres aprender? Entonces allí es donde juega un papel preponderante el docente como mediador. Listo. Ok, súper interesante, Dani. Francisco, tú que también eres profe y que lo viviste también en carne propia, cuéntanos un poco, ¿cómo te fue a ti? ¿Qué opinas también de lo que acaba de decir Dani? Bueno, muchas gracias. Me parece que la perspectiva es muy interesante de lo que ya han venido planteando. Tú al comienzo mencionabas, Sara, el tema de las pruebas PISA como una de las líneas de génesis de la educación vigente y de lo que viene a futuro. Y me parece que en esa experiencia, pues por lo menos a nivel universitario, todavía aunque estemos ya saliendo de la pandemia, estamos un poco también en esa dicotomía. Y es decir, cuál de las dos vías que propone la OCDE son más pertinentes pues para el contexto colombiano, porque también eso hay que tenerlo en cuenta. Hay muchos modelos, muchas teorías, muchas propuestas, pero cada una tiene que estar adaptada al contexto y a la población con la que uno está trabajando. Entonces, pues en el caso propio y en el caso de los libertadores en el área de comunicación, digamos que hemos hecho un gran énfasis en la parte de la educación autónoma, poniendo al estudiante como centro del aprendizaje, permitiendo que el profesor se convierta en ese mediador, como decía Dani, que oriente ese aprendizaje, que aproveche las herramientas de las nuevas tecnologías para permitir ese tipo de profundización y a la vez no descuidar la parte personal que también es tan importante en todo lo que tiene que ver con el tema del pensamiento crítico, con la creación en los estudiantes de una cultura digital, que es otro punto que me parece fundamental. Todos estamos ya dentro del ecosistema digital, pero la conciencia de los alcances, de la importancia y también de las delimitaciones que debe tener, pues no siempre es la más adecuada. Entonces también hay que crear un ambiente y una atmósfera donde los estudiantes sean también muy conscientes de qué implica esa cultura digital. Y a partir de eso, también desarrollar todas las habilidades de lo que es el conocimiento aplicado, porque realmente en esta era de cambio de productivo, de cambio también yo diría que incluso de época en cuanto a la parte laboral, pues los conceptos de creatividad e innovación son fundamentales. La capacidad de trabajar en equipo, que en el contexto colombiano a veces también genera ciertas resistencias. Y todo eso adaptado pues también al momento mismo. Entonces me parece que en este regreso post pandemia, ese papel de las nuevas tecnologías pues ya no va a cambiar, pero sí es importante también con el regreso a lo presencial poder analizar sobre la marcha cuáles de esas herramientas y de esos modelos que se tomaron, digamos, forzadamente por el aislamiento preventivo, pues siguen siendo pertinentes y cuáles es necesario también volver a revisar en este modo. Uy, Francisco, espérate que te pusieron, creo que en silencio. Dale. Espera un segundito. Que no sé por Bueno. qué. Ya estás. Dale. Bueno, sí, entonces decía que para cerrar esa reflexión, pues es importante que se pueda ir haciendo sobre la marcha esa revisión de cuáles de las competencias que se profundizaron y afianzaron durante la pandemia por una cuestión de necesidad, pues ahora pueden ser útiles y cuáles es necesario también flexibilizar y revisar con este híbrido entre presencialidad y virtualidad que llegó para quedarse y que seguramente va a marcar el derrotero educativo en el tiempo que viene. Sí, absolutamente. O sea, yo creo, y uniendo un poquito lo que ustedes han dicho, lo que por ejemplo dijo Juan Ignacio, de que realmente
a nuestro sistema educativo le faltan ciertas cosas que te van a servir para la vida, ¿cierto? Como darte una clase en liderazgo y adicional a lo que también ustedes decían, esos retos que tenemos ahora con cómo vamos a no perder lo que se hizo en cuanto a virtualidad. ¿Sí me entiendes? O sea, todas esas cosas que tenemos que ahora unir para que el sistema educativo colombiano realmente pueda avanzar un poco más, ¿cierto? Aprovechando todas estas cosas que hemos aprendido en estos 2 años. Sí, y dicho esto, me gustaría también preguntarles desde el punto de vista de ustedes, desde lo que han vivido, desde lo que ven con los estudiantes, ¿cuáles son esos aspectos más importantes que debemos mejorar en Colombia para uno poder entrar a liderar o sea, por lo menos entrar al ranking? Pues al ranking sí entramos, pero porque hacemos parte de la OCDE, pero para por lo menos entrar entre los 10, 20 primeros países en el ranking de la OCDE en alguna de las categorías que ellos miden. ¿Qué creen ustedes que nos falta por mejorar? Sí, y me encantaría pues empezar con la opinión de Hernán. Sí, efectivamente, sobre lo que hace falta por mejorar y teniendo en cuenta igualmente lo que planteabas al comienzo en relación con las pruebas PISA, en los más recientes resultados Colombia retrocede según el estimado que se ha hecho en cuanto a la evaluación de lo que está por entregarse, porque pasaríamos de 412 a 362 puntos, sabiendo que de todas maneras estamos con una calificación de la OCDE que está con una... Los resultados en realidad son malos, pero no tanto como en otros países. Si bien los estudiantes colombianos tienen unos resultados que de pronto no son los mejores, estamos por encima de muchos otros países, particularmente referenciados con Europa Oriental, con África, con algunos países de Asia, pero con Brasil y México realmente no tenemos diferencias significativas. Nos ubicamos como el sexto país con mayor puntaje entre todos los países latinoamericanos participantes hasta la versión anterior, con un resultado pues mínimamente superior al registrado por el agregado de los países latinoamericanos participantes en el PISA de 2018, sin que hayamos llegado a una verdadera calidad en la educación. Entonces, los aspectos que debemos tener en cuenta para ese mejoramiento de la educación, entre otros, tienen que ser el que esta sea la educación una vivencia memorable, una situación en la cual todos podamos estar conscientes de que nos estamos formando para el futuro. Tener también docentes inspiradores. Qué grato es después de algunos años cuando los estudiantes siempre le escriben a uno y le dicen, bueno, esa clase me sirvió, pude resolver un caso o pude conocer algún sitio que usted me referenció en su clase de historia. Estaría también todo el tema de la flexibilidad y la personalización, el aprendizaje que se base en retos para propiciar ese pensamiento crítico. Como hablaban ahorita también, pues el liderazgo, pero no solo el liderazgo, sino también el emprendimiento, la innovación de los líderes educativos desde el aula y de los administradores educativos desde la gestión como tal de la administración educativa. Y con eso se podría de todas maneras liberar el potencial transformador, revisar también eventualmente dentro de este mejoramiento de la educación cuáles son los indicadores estratégicos de empleabilidad de los programas que van a escoger nuestros estudiantes a través de una adecuada asesoría vocacional desde el colegio para la llegada a la universidad, pero que no haya ese choque continuo en tercero o quinto semestre cuando abandonan los estudios. Realmente que pues están ellos, deben estar convencidos que cuando entran o salen más bien de un colegio y entran a una universidad, tanto del colegio como de la universidad, así hayan estado 14 años en uno o estén 4 o 5 años en otro, van a ser egresados o graduados para siempre y que van a ser realmente la cara de esa institución en el momento en el cual se quiera referenciar a una persona. Este es graduado de este colegio, este es graduado de esta institución, y eso debe hacer que cada uno
pueda crear conciencia y tener un sello específico dentro del proceso de su formación, siendo conscientes no solo del esfuerzo personal, del esfuerzo de las instituciones y particularmente también del esfuerzo familiar en cuanto a los costos de la educación en Colombia. Ok, gracias, Hernán. John, ¿tú qué opinas? Listo. No, pues realmente para mí es muy importante, creo que las habilidades que tenemos que desarrollar un poco más y como dije al principio, bueno, fundamental el inglés. Realmente una de las partes más importantes ahorita que entramos en este mundo globalizado que podemos hablar desde Colombia para diferentes países, pues realmente ahorita Latinoamérica se está convirtiendo en un foco, es como el nuevo Silicon Valley más Colombia. Es el segundo país donde la gente está buscando para la parte de desarrollo de software, igual con la tecnología, pero también es la parte de liderazgo, como dijo Juan. Creo que si todos podemos tener cómo desarrollar esos líderes, ese mindset de líder desde muy pequeños y llevarlos a corto, mediano, largo plazo. Que no necesitamos ser el presidente del país, no necesitamos, digamos, ser el CEO de una gran compañía, sino que realmente si podemos tomar en cuenta con ciertas acciones y liderar pequeñas o medianas iniciativas, podemos realizar grandes cambios. Entonces, creería yo vuelvo al principio de mis puntos, fue el inglés, súper importante, desarrollar habilidades blandas y habilidades, todo como conectar con las personas, y liderar esas personas, desarrollar esos nuevos líderes, y eso me ayuda a crear iniciativas que van a poder crear oportunidades para las comunidades que nos rodean. Entonces creo que sería principalmente lo más importante que veo que la educación podría mejorar para poder lograr un cambio positivo en la sociedad y en el mundo en general. Ok, ok. Bueno, siento que a quien tengo que preguntarle siguiente es Juan Ignacio, o sea, necesito tu opinión acá y adicional a esto me encantaría saber tú qué opinas de cómo deberíamos adaptar todo esto también al país, o sea, cómo traerlo a Colombia, conociendo nuestro contexto, cómo tropicalizarlo. Bueno, yo creo que para responder primero la pregunta que hacías hace un momento, hay dos cosas que hay que tener en cuenta y es la actualización del contenido y de las metodologías, ¿sí? Y para eso se requieren dos cosas adicionales. Lo primero es una mayor inversión en investigación y desarrollo, ¿sí? Ya no es ningún misterio para ninguna persona que trabaje en una institución educativa o universitaria que la investigación promueve muchísimo los rankings a nivel mundial. Ahora, lo segundo es que debemos ponerle también el apellido de desarrollo. ¿Por qué desarrollo? Porque la investigación ayuda con muchísima información a la industria, que de hecho yo uso también constantemente, pero también la investigación debería estar enfocada en poder analizar y poder hacer un loop iterativo de experiencia hacia el estudiante. ¿Cómo puedo estar analizando y entendiendo constantemente la experiencia del estudiante para desarrollar nuevas metodologías educativas que apoyen con las necesidades específicas que tiene cada institución educativa? Porque es que cada institución educativa tiene diferentes perfiles y diferentes, digamos, los segmentos y poblaciones que tienen diferentes necesidades y tienen diferentes formas de adquirir el conocimiento. Siento que acá hay fórmulas o hay metodologías de la industria que se pueden aplicar directamente en la educación para apoyar en este tema. Y lo segundo es una mayor vinculación de la academia con la industria. Harvard, Stanford, Yale, son de las instituciones educativas más nombradas a nivel mundial. Tienen dentro de sus campus espacios donde Google, Facebook, Instagram y un sinnúmero de compañías desarrollan laboratorios de innovación, no solamente con el propósito de generar innovación para la compañía, sino con el propósito de generar educación enfocada en que esas empresas después puedan capitalizar ese conocimiento
Espera, ya. Ya. De que las empresas puedan... Ya. Daniela está con ganas de hablar. Entonces, lo que decía es que de que las empresas puedan capitalizar ese conocimiento que adquieren los estudiantes en diferentes materias que pasaron por ese laboratorio de innovación para poder desarrollar mejores habilidades dentro de la industria. Ahora, con el tema de cómo platanizar mejor esto, creo que la respuesta la podría dar con lo que acabo de decir anteriormente. Hay que hacer una buena tarea en investigación y desarrollo para poder analizar de la manera correcta cómo las metodologías educativas, como decía en algún momento Dani, que se dan en Singapur y en otros países del mundo que son tan afamadas, puedan tener una correcta adaptación a nuestro entorno, ¿sí? Y eso solamente se logra a partir de generar las suficientes herramientas de escucha para poder entender cómo está funcionando las metodologías dentro de los estudiantes. Y eso no solamente significa herramientas de escucha, una encuesta, sino como también puedo generar investigación cualitativa que me permita a mí como profesional, educador y a mí como general administrativo dentro de esa empresa, dentro de esa institución, poder entender cómo esas necesidades van abarcando cada vez más el espectro de la mejor educación. Y pues todo eso debería estar enfocado directamente en cuáles son las necesidades más apremiantes que tiene Latinoamérica en este momento, ¿no? Y pues, o sea, hay varios ejemplos que hay sobre la mesa, pero pues, por ejemplo, el tema de la pobreza y de cómo la gente hoy en día vive con menos de $5 en familias de numerosas de 6 y 7 personas, de cómo la inequidad de género está atacando las empresas, las compañías y también los hogares, no solamente en Colombia, sino en muchos lugares de Latinoamérica, de cómo estamos malgastando recursos cuando en otros países de Europa, África, Norteamérica, los recursos para ellos son un bien vital y a veces son mejor vistos que el oro y nosotros los desperdiciamos como si fuera algo gratuito. Y al final, pues todo eso termina abriendo una conversación en donde la educación genérica de ver matemáticas, historia, lenguaje, pues se vuelve importante, pero sobre eso hay que poner una capa que realmente logre ayudar a capitalizar la educación como un bien para que se pueda desarrollar un mejor futuro para todos. Ok, súper, súper, Juan. Francisco, veo que levantaste la mano, así que dale, ¿qué tienes para decirnos? Porfa. Sí, es que me parece muy interesante lo que Juan planteaba y también lo que mencionaba Dani, pues de las metodologías y sistemas educativos que son referentes pues para nosotros. Y me parece que eso es importante, pero también hay un reto mayor y es la capacidad que tenga también Colombia de desarrollar sus propios modelos y propias metodologías, porque pues no siempre la posibilidad más idónea es tratar de adaptar propuestas que siempre vienen de otros escenarios. Entonces, creo que también ahí existe un capital humano y unas características de nuestra sociedad e idiosincrasia que tienen mucho potencial. Y como decía Juan, pues eso debe estar alineado con las necesidades que tiene nuestra región a nivel de inequidad, a nivel precisamente de la falta de acceso a la educación, sobre todo superior, también cómo se puede articular ese paso de la educación secundaria, básica secundaria, a la superior y muchas veces a la técnica, que digamos por idiosincrasia habitualmente nos ha parecido como de un segundo orden, pero que con esta revolución en la que estamos, esta cuarta era de revolución, pues está adquiriendo también una importancia cada vez mayor. Entonces, en el centro de todo ese proceso me parece que desde las instituciones de educación hay que privilegiar, por supuesto, también el papel del docente, para que también, como ejemplificábamos en intervenciones anteriores, tenga ese papel, ese rol fundamental dentro de la sociedad y que pueda ser precisamente quien contribuya de manera más decidida a que los estudiantes logren dar ese salto de calidad y que al lograr ese cambio, pues va a permitir que también los resultados en las pruebas vuelvan a ser mejores y crezcan. Porque como explicaba en una intervención anterior, el rector de ECOC, pues estamos en un retroceso fuerte, por lo menos en puntaje,
de Unicog, perdón, por lo menos en puntaje, y eso tampoco es bueno al momento de sostener una metodología o un plan a mediano y largo plazo desde el punto de vista educativo. Mm. Algo que me parece súper interesante también de lo que dices, Francisco, es un tema de un plan sostenido en el tiempo. Esto no es, la educación tiene que dejar de ser una agenda política, ¿sí? Tiene que ser algo que sea un objetivo a largo plazo. Yo les contaba al comienzo el ejemplo de Singapur y Singapur realmente fue así, o sea, ellos se dieron cuenta que no tenían recursos, que tenían que invertir en la gente y esto no fue un resultado de una generación a otra. No fue que lo hicieron y la siguiente generación ya salieron los mejores profesionales, ¿cierto? Sino que fue un proceso de mucho, mucho tiempo constante, disciplinado, enfocándose en los profesores, porque el foco y uno de los ejes principales para ellos son los profesores. ¿Sí? Entonces, realmente, cuando yo los escucho a ustedes y entiendo este caso de éxito de un país que lo ha hecho también, creo que es algo que deberíamos también traer acá. O sea, de cierta forma, como hablábamos ahorita, o sea, hay que tropicalizarlo, platanizarlo, como quieran decirlo, para poderlo adecuar a nuestro sistema, pero sí es algo que deberíamos poder implementar desde acá. Y partiendo de acá y viendo pues toda esta parte virtual de lo que hemos hablado, de que ustedes han pues opinado tantas cosas tan interesantes, me gustaría saber, ustedes, y como decía Artica John, que en Colombia se está volviendo como ese hub en donde están buscando ese Silicon Valley, donde están buscando un montón de profesionales, donde se están trayendo un montón de startups, esas startups a nivel EdTech, ¿ustedes cómo han visto que están marcando también la diferencia acá? ¿Sí? ¿Cuáles han sido esos enfoques en los que se están enfocando, valga la redundancia, esta ZTEC aquí en Colombia? No sé, Dani, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo has visto tú desde tu punto de vista? Ahí tienes la mano levantada también. Bueno, pues básicamente yo quería como finalizar, bueno, voy a hacer como un enlace entre, Dale. entre la anterior pregunta y esta, que pues precisamente va como de la mano. Y es, precisamente hay que hacer eso, Sara, dejar de correr. Creo que Colombia y muchos países de la región, digamos que hemos siempre estado enfocados en correr, en equipararnos a Europa, en equipararnos a Asia, y eso precisamente es lo que en muchas ocasiones ha generado proyectos fallidos de adaptación de modelos. ¿Sí? Entonces, acá la cuestión es dejar de correr. Hay que sentarse en una mesa conjunta, ¿sí? Una mesa conjunta, así algo muy similar como lo que estamos haciendo en este espacio, ¿sí? Y dialogar cuál es el modelo integral de educación de nuestro país, ¿sí? En el cual integremos, ¿sí? Diferentes modelos de éxito como tú lo has planteado, ¿sí? Pero lo llevemos a los contextos y así como lo comentaba Juan, tengamos en cuenta los grupos etarios, tienen unas características específicas, ¿sí? Así como el individuo, ¿sí? O el ser no aprende de la misma manera, los grupos etarios, según obviamente sus características, no van a aprender de la misma manera. Entonces, para mí lo primordial es dejar de correr y pensar a Colombia como el modelo integral. ¿Sí? Y creo que allí pues, las políticas públicas tienen que dar soporte, ¿sí? Y también el papel preponderante de los docentes, de la perspectiva pedagógica, pero también de la perspectiva tecnológica y creo que aquí tenemos que generar también una conexión directa entre los diferentes, lo llamamos los objetivos sustantivos, ¿sí? De las universidades y las instituciones educativas, que son la extensión, la internacionalización y obviamente la academia. Entonces hay que generar un diálogo. Y hay algo muy importante que yo quiero establecer dentro de ese modelo, que me parece digamos que a destacar, y es incluir algo que llamamos la analítica del aprendizaje y la educación basada en datos. Ahora, uno se preguntaría, ¿por qué esto? ¿Sí? Porque hay que empezar a analizar qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? El docente ya tiene que abrir las puertas de su aula,
porque ya no son aulas simplemente físicas, ¿sí? Estamos hablando también de entornos personales de aprendizaje, estamos hablando de un aula remota. Entonces hay que abrir la puerta para que los pares académicos, ¿sí?, vengan y retroalimenten ese proceso. ¿Por qué se habla de analítica de datos, ¿sí?, y educación basada en datos? Porque necesitamos recopilar toda esa información para empezar a mejorar, ¿sí? ¿Cómo se mejora un modelo? Pues obviamente mirando cuáles son sus ventajas, ¿cierto? Y sus desventajas. A partir de allí, hacer un plan estratégico para empezar a solucionar esas falencias que tenemos, ¿sí? Acá hay una cosa y es que, infortunadamente, y lo digo como docente, acá hay un tema de egos. Entonces el docente siempre piensa en yo sé, no sabemos nada, ¿sí? Partamos del solo sé que nada sé. ¿Sí? Y cuando tenemos esa humildad, le abrimos el campo, le abrimos el aula a Juan, a Sara, a John, al doctor Hernán. Venga, usted no me puede retroalimentar porque usted tiene otra perspectiva. Y entre todos, ¿sí?, generamos unos mejores procesos de enseñanza-aprendizaje. Y acá hay una cosa con la que termino, y es la evaluación y la motivación. La evaluación es algo que en Colombia aún tiene un enfoque y una perspectiva muy tradicional. Aún implementamos, y suena infortunado, aún estamos pensando en una evaluación punitiva, ¿no? Entonces, apruebas, pierdes, ¿sí? Y eso no es el estilo de aprendizaje. Y eso lo conecto precisamente con lo que tú estás hablando sobre las startups, porque han sido o porque están siendo tan exitosas muchas startups. Y es precisamente por eso, porque se cambió el modelo de evaluación, ¿sí? Yo lo veo muy enfocado desde la motivación, tanto de la motivación extrínseca e intrínseca, ¿cierto? Que es muy importante. La motivación es la parte esencial de la evaluación. La motivación es la parte esencial de la educación. Y allí podemos mirar modelos de gamificación, es como el mismo Kahoot. Ustedes, obviamente, todo lo hemos practicado, ¿cierto? Como GameKit y todos esos startups y todos esos emprendimientos que han estado enfocados hacia el juego. Y eso lo denominamos gamificación. Bueno, que en realidad el término en inglés es gamification, pero pues acá utilizamos mucho lo que llamamos la ludificación. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque dentro de ese proceso de evaluación, el estudiante nunca pierde. El estudiante está intentando hasta que consigue el objetivo, ¿verdad? Muy contrario a lo que sucede hoy en día en las aulas de clase, en donde el estudiante simplemente tiene una oportunidad y pierde o gana. Y eso no es el objetivo, ese no es el concepto, ¿sí? Lo que tenemos que incentivar es bueno perder, pero es bueno intentar, porque los juegos son tan atractivos para los jóvenes, precisamente por eso, porque hay una motivación, y esa motivación permite que el estudiante genere todo un ambiente en el cual se enfoca por el reto que hablaba el doctor Hernán, retos de aprendizaje. Allí está conectado esto, y creería que esto nos va a dar como resultado el aprendizaje adaptativo, que es el cual se va a enfocar en las características o los estilos de aprendizaje de cada estudiante o de cada aprendiz. Listo. Ok, súper interesante, Dani. John, ¿tú qué opinas? ¿Cómo crees que el sector EdTech ha enfocado toda esta necesidad de aprendizaje en Colombia? ¿Cómo lo ves? Bueno, Sara, te comento que también viene otra tendencia muy importante, es poder, digamos, minimizar el tiempo y el periodo de poder volverte una persona productiva, que es ir al mercado y conseguir un trabajo. Entonces, realmente ahorita vemos como financiación inclusive de otros países que financian la formación de talento en la parte de tecnología aquí en Colombia, con el fin, igual con asociaciones con el gobierno, o con otras entidades donde se comprometen a formar personas, inclusive 6, 9, 3 meses para que sean productivos y puedan cambiar ese panorama y, como te digo, hacer un impacto en la sociedad a corto, mediano y largo plazo. Entonces, digamos que viene la otra tendencia, es cursos específicos para que tú aprendas una habilidad, la pongas en desarrollo, la ejecutes y desarrolles de esa habilidad más habilidades o te vuelvas con un seniority más avanzado para que puedas tener un career path orgánico y crecer dentro de él en ese camino, en ese path como tal. Entonces realmente va de la mano. Siento yo que no hemos
Y Colombia en general, pues era un país que estuvo con una economía más que cerrada, ¿verdad? Hasta ahorita estamos entrando hace que 10 años, 15 años aproximadamente fue que estamos ya entrando como parte de de la globalización, y ahorita esto ha aumentado muchísimo más, de realmente donde vemos, como vuelvo a repetir, el inglés es súper importante para poder entrar en esta carrera. Entramos un poquito tarde, pero realmente tenemos el talento, no solo en la parte de tecnología, sino también en la parte financiera, en la parte de administración, y tenemos otras habilidades blandas como colombianos que podemos inclusive ganar la carrera y no solamente llevar negocio afuera, sino también traer inversión extranjera a Colombia como tal. Pero sí es súper importante tener, eh, buscar ese tipo de formación y habilidades, tanto blandas y técnicas, que nos permitan ser de manera productiva y poder cambiar la vida. Ok. Hernán, me gustaría tu opinión en algo que acaba de decir John, y es esa especificación de las personas, del aprendizaje de las personas, desarrollar habilidades. Cuando uno va a la universidad, pues uno ve un programa completo y desarrolla un montón de habilidades durante muchísimo tiempo. ¿Tú qué opinas? Tú como rector que visionas un montón de Disculpa, me materias. repites la última parte porque se congeló la pantalla cuando estabas hablando sobre las personas y el aprendizaje. Ok, perdona, vuelvo y te repito. Eso que acaba de hablar John sobre cómo se está, cada una de las personas está desarrollando habilidades específicas, ¿sí? Para poder salir rápidamente al entorno laboral, ¿cierto? Tú que lo ves desde una visión de rector de universidad, que tienes que plantearte carreras que duran mucho tiempo, que desarrollan varias habilidades, ¿sí? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves este tipo de cursos, de aprendizajes, etcétera? Sí, efectivamente todos hacen parte hoy en día del proceso de formación de los estudiantes. Ujú. El desarrollo de las habilidades blandas, las insignias, los cursos cortos, las certificaciones son algo que le están restando un poco a la formación formal desde las instituciones universitarias. Sin embargo, el respaldo del título sigue siendo algo primordial. Hay muchas personas que se pueden dedicar a diferentes actividades, pero ya lo hemos visto, en 20 años no podríamos estar únicamente llenos de TikTokers o de YouTubers y no tener médicos. Entonces, si bien el respaldo de las tecnologías que facilitan la educación en diferentes habilidades y hacen que el aprendizaje o también la innovación en los jóvenes busque en ellos el mejoramiento de las condiciones propias para el desarrollo de habilidades y de competencias por fuera de lo que específicamente es tradicional profesional, nos lleva a hablar de todas maneras en que hay que hacer un balance sobre ese uso de la educación y la tecnología en Colombia. ¿Para qué? Una EdTech para crear, como dice el Banco Interamericano de Desarrollo, otro para gerenciar propiamente, porque también muchas veces pueda que tengan un canal de YouTube, pero si no les llegan usuarios, pues tampoco podrán monetizar. Para descubrir también desde las profesiones nuevas vocaciones y nuevos elementos en los cuales puedan contribuir al desarrollo del país, para conectar, para interrelacionarse con las personas, para experimentar y particularmente para aprender. Hay una serie de hitos de la educación en Colombia que podrían ser anteriores a la Carta del 91, cuando empieza la escuela nueva con la Ley Orgánica de 1990, cierta afinidad al conservadurismo, cierto rendimiento escolar unido eventualmente al origen social, lo que se ha denominado en materia de pedagogía la lotería de la cuna. Pero también tenemos que ser conscientes que hay unas cifras en Colombia que no estamos analizando, como es el índice sintético de la calidad educativa, donde encontramos la caracterización de la población, donde encontramos que no obstante ser un país multiétnico y pluricultural, el tema de la etnoeducación tiene que balancearse con la argumentación intercultural, donde a veces hay asuntos de desesperanza frente a
una eventual emancipación, donde a veces también el asunto de la calidad se pone sobre la mesa, pero no es tanto de calidad, sino de volver a la persona, volver a la ciudadanía. Y también, pues la crítica muchas veces está en el docente, porque se habla, la mayoría de los casos, de que el docente no es innovador. Pero un docente innovador es aquel que con lo que tiene puede movilizar y tener un impacto sobre los estudiantes. Si bien hay amenazas en el sistema educativo, también las hay oportunidades. Las amenazas estaría también esa desarticulación entre los niveles. En materia de formación de las instituciones de educación superior, pues no podemos ser una repetición del bachillerato debido a las falencias con las cuales llegan. Particularmente, pues John hablaba del inglés, pero hay un muy mal manejo del idioma nativo por parte de los estudiantes. Entonces, si bien se deben propiciar capacidades de comunicación diferentes, pues también aprenda el propio idioma. Hay una carencia de liderazgo desde el proceso de la formación de los estudiantes, poco trabajo en equipo, reuniones improductivas, una serie de paradigmas de ayer que significaron pautas de supervivencia para la educación de hoy, pero que son reemplazados por otros aspectos que debemos tener en cuenta, como son, yo creo que aquí para cerrar y redondear un poco, el facilitar y fortalecer el pensamiento crítico en el proceso educativo, el facilitar también en que los estudiantes puedan analizar los problemas y solucionarlos debido a la teoría, sino también involucrar la práctica dentro de la formación, involucrar la creatividad de los estudiantes, la comunicación efectiva, como ya lo mencionaba, el aprendizaje autónomo, si bien se ha desarrollado en estos 2 años con las tareas, pues tampoco puede delegarse todo el proceso formativo en el estudiante, porque muchos de los inconvenientes también estaban en el abandono de los docentes de la sesión de clase, particularmente en la formación primaria, básica y media, en tener también para los estudiantes una conciencia global y ecológica, un compromiso cívico y social para poder conectar con el entorno y tener pues una acción positiva que permita particularmente que si la persona opta por licencias, por certificaciones, por cursos cortos, pues también le encuentre valor a lo que hacen otros, que es formarse a nivel universitario, técnico o tecnológico. Ok, gracias Hernán. Juan Ignacio, ¿tú cómo lo ves frente a tu perspectiva de los cursos de liderazgo y toda esta enseñanza del liderazgo, que era algo que hablaba Hernán también, que es fundamental? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que desde el rango o el espectro más amplio de la educación, y si hablamos un término de negocio que es la propuesta de valor, y si la transferimos a la educación, yo creo que hay dos cosas que están pasando hoy en día. En la educación tecnológica o en la parte del EdTech, se están desarrollando demasiadas capacidades técnicas en torno a este déficit STEM, ¿no? El déficit dice que para este año vamos a tener una falencia de 120.000 profesionales para cubrir cargos de desarrollo tecnológico en el país. Y eso pues va muy de la mano con lo que dice John de menor tiempo para empezar a trabajar más, o sea, con mayor agilidad, ¿no? Y eso digamos que es lo que se está enfocando ese sector de las startups en este momento, porque es donde hay una mayor premura para ellos mismos y para el sector industrial. Pero ahora siento que hacia el lado de las universidades hay una conversación que incluso puede hacer que cobre mucho más valor en la universidad frente a la diferenciación entre una educación en una plataforma digital y una educación en una universidad. Porque es que hoy en día con los altos valores de lo que hay en una universidad, si uno mira, por ejemplo, el valor de una Javeriana, de unos Andes, ¿sí? Los padres de familia y las mismas personas que personalmente hacen la inversión en sus programas de educación, pues se está volviendo demasiado costosa la educación en el país, ¿sí? Y eso, digamos que puede tener dos frentes. Uno es que la educación en la universidad cambie
para que su propuesta de valor no sea adelantarse a lo que hoy en día la educación tecnológica o la EdTech están tratando de hacer, ¿sí? No creo que la conversación de la universidad sea cómo hacer cursos más rápido para que la gente se gradúe más rápido, porque siento que la universidad tiene unos factores importantísimos en el desarrollo del país, que es cómo hacemos entonces para que el enfoque de la universidad sea generar capacidades gerenciales para el país, ¿sí? Porque es que aquí se abren dos conversaciones importantes. La conversación operativa, que es todas estas plataformas de educación tecnológica están desarrollando capacidad operativa, están desarrollando mano de obra, ¿sí? Pero entonces en las universidades, ¿cuál podría ser la propuesta de valor que realmente le hace falta al país? Es una propuesta de valor que desarrolle esas capacidades gerenciales. Y ahí se empieza a generar un vínculo muy interesante entre lo que hace la EdTech en el tiempo para desarrollar un profesional para ponerlo en la industria y lo que puede hacer la universidad para que desde el momento cero en que entre en la universidad pueda empezar a adquirir experiencia profesional. Porque ese es un tema también del modelo alemán, que por ejemplo también pasa mucho en la educación alemana, es que desde el momento cero en que entras a estudiar una carrera universitaria, entras a trabajar dentro de una empresa. ¿Sí? Y eso ayuda y forma a la persona en diferentes capacidades que la universidad no lo está educando y que no lo puede educar. Porque no lo puede educar en trabajo en equipo como lo educaría una empresa para trabajo en equipo. No lo puede educar a tomar las riendas de un reto profesional que puede repercutir en un mayor ingreso económico para la organización o en un problema o en un daño colateral para esa organización. Y que de ahí se desprenden un montón de aprendizajes que al final terminan desarrollando mejor esas capacidades en los profesionales que vienen a futuro. Había una cosa que también me parece muy interesante, que viene de varias digamos, universidades que han empezado a desarrollar capacidades y capacitaciones dentro del sector del EdTech, que era el tema de navegar sin esfuerzo diferentes programas dentro de esa plataforma, ¿sí? Yo entro a un Coursera, a un Udemy, a un Platzi, y yo puedo pagar un año completo para ver cualquier curso, el que yo quiera, ¿sí? ¿Por qué no las universidades también estarían en ese valor de poder virar un poco ese modelo y poder prestarle al profesional, al futuro profesional, la oportunidad de reconocer y descubrir para qué es bueno, ¿sí? Porque es que ese también es un problema que pasa entre la secundaria y la universidad. Tengo que descubrir cuál es mi futuro y a qué realmente me estoy comprometiendo, y de ahí en adelante pues tengo que durar 4 o 5 años dependiendo del pensum de la universidad para después, si no fue lo que me gustó, pues ver otra cosa, ¿sí? Entonces, siento que también hay varias conversaciones frente a cómo la innovación dentro de la educación se presenta no desde el ambiente del profesor, sino del ambiente administrativo, de cómo hoy la universidad está viendo el negocio y cómo hace para que desde el negocio se innoven en las diferentes planes y las diferentes metodologías de monetización de la universidad en el país. Gracias, Juan. John, veo que tienes la mano levantada. Cuéntame qué No, tienes para agregar. realmente quería agregar ahí un aporte, y creo que eso también otra nueva tendencia es la incorporación y el partnership entre los institutos de formación, y veas como institutos de formación, universidades, centros de formación a corto, mediano o largo plazo, con empresas donde realmente se hace un convenio, y también con gobiernos, como le iba haciendo, donde se hace un acompañamiento. Las empresas revisan las necesidades que tenemos en un pipeline a largo plazo o mediano plazo. Dependiendo de esto, se crea ese partnership con los formadores, sean universidades grandes, locales o centros de estudio pequeños. Se buscan a las personas con diferentes requisitos, se hacen los training y programas, que también la idea sería generar este valor a corto plazo, buscar esa habilidad que me va a permitir ser productivo
apenas termine este proceso, pero a la vez también me permite ingresar a un trabajo inmediatamente, dependiendo de cómo fue mi performance durante ese tiempo y poder generar esa experiencia en tiempo real. Entonces realmente me gustó mucho como el approach que dijo Juan, pero también está este modelo donde también puedo aprender ese skill, que es realmente donde yo voy a agregar y permitirle a las empresas agregar valor desde el inicio del proceso y tener este acompañamiento donde es un ciclo conectado de inicio a fin y recursivo, donde se están generando profesionales, entran a trabajar, se vuelven productivos, mientras tanto pueden crear un career path y cambiarlo en un momento, en un periodo, en una fase correspondiente a esto. De parte, digamos, de SoftServe, que es una empresa de desarrollo de software en este momento, también contamos con Software University, que es una empresa donde, digamos, el año pasado hicimos más de 2.000, capacitamos a más de 2.000 personas en el área técnica y en otras áreas también, y les damos la oportunidad de formar parte de la compañía, digamos, como esos rockstar, pero además estamos formando profesionales para la industria en general, donde a las comunidades. Entonces realmente tenemos de 100 personas, 5, 3 entran a la compañía, pero también estamos formando parte de esas 97 que quedan restantes, o 95, ya son productivamente y pueden buscar trabajos locales, trayendo ese cambio a la comunidad positiva. Ah, qué interesante, qué interesante. Y esto pues ya también para cerrar, porque bueno, se nos pasó la horita también un poquito. Esto me parece, Johnny, y cuéntame si te parece que hay algo más, que es como el aporte que tú estás dando para la educación también en Colombia, ¿cierto? Que a mí me gustaría que fuera la pregunta para cerrar. Desde la perspectiva de cada uno de ustedes, ¿cuál es ese aporte que están dando? A mí me parece que lo que acabas de decir, John, es súper importante, el hecho de no solamente entregar un aprendizaje, sino también traer esas personas que son muy buenas a la empresa y crearles una carrera y un camino, me parece fundamental. No sé si tú consideras que hay algo más que quisieras agregar que sea parte de lo que desde SoftServe, desde ti mismo, estás agregando para la educación en el país. No, y como te dije, creo que el impacto nosotros buscamos crear un impacto positivo, crear ese nuevo talento en diferentes áreas en Colombia. Obviamente es un win-win internamente desarrollar las habilidades dentro de la empresa, pero también generar ese talento externo, ese nuevo talento que necesita Colombia para entrar a la carrera de la globalización, obviamente mediante un proceso orgánico, smart, inteligente y poderlo lograr de la mejor manera. Realmente es esa contribución que hacemos a la comunidad y a Colombia en general por estar acá. Ok, buenísimo. Francisco, me gustaría escuchar tu punto de vista sobre esto. ¿Cuál crees que es tu aporte desde tu sector para la educación en Colombia? Bueno, sin duda, Sara, yo creo que son dos aportes. El primero, estar abiertos a estos espacios de reflexión, de análisis, donde realmente hay la posibilidad, pues, de construir nuevas visiones de lo que es la enseñanza y la formación, con todas las perspectivas que hemos compartido hoy, cosa que agradezco también a los demás speakers de la sesión. Y por otra parte, desde el punto de vista de la enseñanza propiamente dicha, pues como decíamos, la opción de fomentar en los estudiantes primero las habilidades y competencias del trabajo colectivo, del pensamiento crítico, de la posibilidad además de que exploren otras alternativas en su formación que, como decía Juan, no estén apegadas únicamente al currículum que les tocó aceptar, digamos, en la universidad en la que están haciendo parte, y también tratar de estar ayudando a formar ciudadanos del mundo, personas que tengan una visión también proyectada para tener unas competencias y unas habilidades de relacionamiento y de productividad que no se queden únicamente en el contexto del país, sino que también puedan ir más allá, sin que por eso se desconozca lo mucho que el profesional en Colombia pues tiene para aportarle precisamente a la nación.
Ok, mil gracias. Hernán, cuéntame. Sí, precisamente el ajuste del acto pedagógico, en el cual el docente, si bien debe seguir siendo mediador del aprendizaje, también tiene, como lo mencionaba antes, que ser inspirador para que el estudiante se transforme y sueñe para quedarse corto, porque así de esa manera podrá crecer adecuadamente. Pero otro aspecto bien importante dentro de los aportes que se deben hacer en Colombia a nivel de educación en todos los niveles, particularmente también en la educación universitaria, tiene que ver con los ajustes de los tipos de gestión. En primer lugar, una gestión directiva donde esté vinculada la estrategia, el plan de desarrollo, pero también el gobierno con la vinculación de docentes y estudiantes, hacerlos más protagonistas del compromiso con su propia institución. Una gestión académica, en segundo lugar, donde está todo el diseño pedagógico reformado y actualizado de acuerdo con el EdTech, donde se vuelva práctico, donde haya una gestión en el aula, donde haya también un seguimiento académico, donde se fortalezcan las habilidades blandas de los estudiantes. Una gestión administrativa que tiene que ver hoy en día con la transformación de la planta física, porque ya no estamos prácticamente solo vinculados a las cuatro paredes del salón, sino también a la virtualidad, a esta movilidad digital que tenemos en este momento, pero también en esa gestión administrativa está el talento humano que hace parte de la institución. Hace años únicamente se hablaba de Universitas Magistrorum et Scholarium, la comunidad de maestros y estudiantes, pero hoy en este momento sin los administrativos no se podría desarrollar la labor en ninguna institución. Y en cuarto lugar, dentro de los tipos de gestión estaría el de la gestión de la o con la comunidad, donde entran todos los aspectos relativos a la gestión, a la prevención y también a la proyección del hecho generador del aprendizaje en todo tipo de instituciones, tanto lo que se puede impactar en unos niños en una escuela rural, como lo que se puede hacer también desde los profesionales que se forman en las aulas y pueden llegar a la ruralidad para aportar y generar de todas maneras pues un beneficio y particularmente una sonrisa a las personas que se encuentran ahí. Ok, Hernán, muchas gracias. Dani, ¿cuál crees que es tu aporte? Bueno, pues desde mi perspectiva, yo todos los días trabajo por aportarle a este cambio, no solamente con los niños, con los adolescentes, con mis estudiantes docentes en formación, sino pues con todos los grupos que tengo la oportunidad de trabajar. Afortunadamente, pues tengo la posibilidad de tener contacto permanente con todas esas comunidades y eso es algo que realmente me llena de emoción y de orgullo. Eh, sí hay algo que estoy trabajando y es desde un doctorado que estoy realizando, un proceso investigativo que precisamente pues yo soy muy de la mano de lo que planteaba Juan, y es sin investigación pues esto no tiene sentido, no tiene un horizonte. Y es un concepto que yo trabajo que se llama educación a lo largo de la vida, en el cual pues no solamente nos enfocamos en los niños, no solamente nos enfocamos en los adolescentes, en el adulto contemporáneo, sino también en el adulto mayor. Creo que el adulto mayor, en algunas ocasiones, creo que en esta charla no lo tocamos, es un elemento muy importante, ¿sí? Y al cual debemos apuntarle como sociedad, teniendo en cuenta el aporte desde la experiencia que nos puede brindar. Hemos visto que en Europa y en Asia tiene un papel predominante el adulto mayor. Incluso pues hay muchas universidades que tienen el enfoque de programas en el adulto mayor y creo que eso debe ser parte del modelo, debe ser un modelo integral que atienda a todos los grupos poblacionales, no solamente a unos segmentos, ¿sí? Y en ello, pues sí, trabajo cotidianamente con el tema de ese modelo integral, basándose en los entornos personales de aprendizaje. O sea, qué necesita aprender cada persona, qué necesita desde las diferentes disciplinas, no solamente desde un enfoque disciplinario, sino desde un enfoque multidisciplinario. Y creo que hay algo muy importante y es la conexión con lo que llamamos desde la extensión, la proyección social. La proyección social es muy importante y es conectarse continuamente o permanentemente con las comunidades.
yo soy partidario y pues acá con mucho respeto en la mesa de trabajo, no comparto aquellos grandes teóricos que se basan simplemente en teoría, en teoría, en teoría, pero la praxis, pues, infortunadamente está muy desligada. Entonces, el docente, la persona que está relacionada con la educación, debe tener una conexión constante con los grupos poblacionales. Si no hay esa conexión, pues no existe una construcción. Entonces, construimos país, construimos modelo educativo a partir de la conexión permanente con las poblaciones y con las necesidades de estas poblaciones. Listo, eso es. Gracias. Vale, Dani, mil gracias. Juan, porfa, cierra. Gracias, Sara. Bueno, yo para contarles qué hacemos en Academy 50, primero tengo que echar un par de cifras para que entiendan un poco el modelo de impacto. En Latinoamérica, hoy en día hay 13 millones de empresas. ¿Sí? Es más o menos la cifra que hemos podido recaudar en nuestro tiempo de investigación. Y de esas 13 millones de empresas hay 80 millones de profesionales que hoy en día podrían estar preparados para ser líderes. Podrían estar preparados para ser líderes, lo digo porque tienen algún tipo de grado de educación superior. De ahí, solamente 600 empresas, de esas 13 millones de empresas que acabo de nombrar, están certificadas bajo entidades regulatorias como lo son, por ejemplo, el Sistema B, que son quienes certifican que estas empresas realmente están desarrollando un organismo de triple impacto. Triple impacto hace como sociedad, ambiente y economía. Si pusiéramos una regla de 3 para entender cuántos profesionales realmente están trabajando en temas de triple impacto, estaríamos hablando de un 0.05% de los 80 millones de esos profesionales. Eso quiere decir que cerca del 77 millones de profesionales en Latinoamérica se están quedando por fuera de la conversación de cómo hago para generar negocios de triple impacto, porque aquí la conversación no es de que no haya intención. La conversación va mucho más hacia cómo realmente se vincula la monetización con lo que antes y hace un par de años y hasta ahora sigue siendo una labor de las fundaciones generar impacto positivo en el ecosistema. Entonces, ¿cómo hago para vincular ese impacto ambiental, social y económico con la monetización de mi empresa para generar empresas que enfoquen en el crecimiento, pero un enfoque en el crecimiento responsable y en el crecimiento mismo del negocio? Entonces, ¿qué hacemos desde Academy? Muy sencillo, tenemos un programa y vamos a lanzar cada vez más y mejores programas hacia un enfoque específico que es líderes que entiendan cómo desarrollar negocios de triple impacto. Y eso es en lo que nos hemos enfocado en investigación y desarrollo los últimos 2 años para ya este año empezar a trabajar y a lanzar nuestra primera plataforma al aire. Vale, genial, genial. Pues nada, a todos muchísimas gracias. Yo creo que aprendimos todos un montón. Es bueno tener diferentes puntos de vista y poder aprender acerca de la educación, desde dónde lo estamos planteando, desde dónde lo vemos cada uno, no solamente desde lo que queremos aportar a la educación, porque pues trabajar en este sector es querer en parte servir y entregarle muchas cosas de valor a las personas, sino también desde el punto de vista de lo que sirve para las personas, del negocio, etcétera. Entonces, desde Campus Key les queremos agradecer un montón por este espacio. Y pues nada, cualquier cosa, aquí estamos siempre y que tengan linda noche. Buenísimo. Gracias, Sara. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias Muy a todos. Hasta luego, productivo. Sara, nos vemos. Gracias. Gracias, Sara. Bueno, Y a todo Sara, el para público todos. participante, gracias. Feliz noche. Chao.